Bienvenidos al episodio 151 del podcast Futuro del Trabajo, un podcast dedicado a explorar los cambios que está experimentando el mundo del trabajo y en concreto la gestión de personas en las organizaciones. Aprovechando que este episodio es el número 151 y el episodio anterior, el 150, pues marcaba un hito en la historia de este podcast que llevamos grabando ya desde el año 2016. En este episodio vamos a iniciar pues una nueva serie en la que en algunas de nuestras entrevistas pues vamos a contar como invitadas a personas que están viviendo esto de la gestión de personas de las organizaciones en la práctica, ¿no? Desde las áreas de recursos humanos, de personas de las organizaciones. Y además, pues aprovechando pues, que recientemente ha tenido lugar la COP27, ¿no? la cumbre del clima, y que parece que cada vez pues, está generando una mayor sensibilidad social acerca de todas estas cuestiones y en general de lo que sería el tema del impacto social que tienen las empresas, pues tenemos como invitada a una persona que reúne pues, estos dos mundos, ¿no? Y aquí tenemos pues, a Beatriz Vila, directora de personas de Ferrer. Buenos días, Bea. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Pues muy bien. A los micrófonos me acompaña Jordi Serrano. Hola, Jordi. Buenos días. Y bueno, pues aquí te tenemos, Bea, un placer tenerte con nosotros para que nos cuentes, pues esto, ¿no? Vuestra experiencia en Ferrer, que, bueno, por lo que os conocemos, pensamos que es un referente cercano de lo que pueden hacer las empresas en este ámbito. A mí, de todas formas, para empezar, pues sí que me gustaría, teniendo en cuenta que este podcast lo escucha mucha gente, entre ellas muchas personas jóvenes, ¿no? Que están pensando a qué dedicarse profesionalmente y tienen interés por este tema del trabajo y la gestión de personas, pues que pudieras compartir con nosotros un poco tu trayectoria profesional, ¿no? Cómo acabas dedicándote a esto de los recursos humanos y en concreto, bueno, pues cómo acabas en Ferrer. Y luego ya nos explicarás qué estáis haciendo en Ferrer, ¿vale? Genial, pues a ver, os cuento. Yo soy licenciada en psicología. La verdad es que el tema de hacer psicología fue, honestamente, absolutamente casual. Es decir, yo en aquel momento, ¿no? Cuando te hacen tan joven elegir qué es lo que tienes que estudiar, fue una carrera que me llamó la atención, como me llamaba la atención toda la parte de más de gestión empresarial, ¿no? Y entonces, bueno, pues finalmente escogí psicología, pero claramente como lo que me interesaba era la parte más organizativa, siempre dirigí mi carrera a toda la parte, pues eso, de psicología social y psicología de las organizaciones. Me parece súper interesante cómo la psicología explica determinados aspectos vinculados, por ejemplo, al tema de grupos, al tema social en general. Inicié mi carrera profesional en una farmacéutica, casualmente ahora estoy en Ferrer también, que es farmacéutica, pero mi background profesional no está vinculado a un sector específicamente, sino que he pasado desde el sector bancario en GE, en la división de banking, cuando GE tenía una división, era un grupo hiperdiversificado y tenía una división financiera. He pasado por Pirelli, que ese sí que fue el inicio de mi carrera en una división que tenían de cables, para cables de energía y cables de telecomunicaciones. He estado en la división Pharma de Procter & Gamble, en Chiesi, que también es Pharma, y ahora en Ferrer, que también es Pharma. Es decir, he pasado por diversos sectores, pero es verdad que últimamente no más vinculada al mundo Pharma. Y en las organizaciones en roles diversos, ¿no? Pero es verdad que siempre vinculados con el área de gestión de personas, y en este momento, aparte del área de personas, integro dentro de la función un entendimiento del área de personas súper amplio, porque dentro de la función se integra desde toda la parte de prevención de riesgos laborales y well-being, toda la parte de comunicación, más las áreas tradicionales vinculadas a las áreas de gestión de personas, pero además incorporo en mi rol toda la parte de sostenibilidad. Con lo cual mi rol es un rol extenso, es decir, la posición que ocupo se llama Chief, que es un director de personas y sostenibilidad. Y yo creo que esa es la clave que explica muchas de las cosas que hemos podido hacer desde el punto de vista de cultura
dentro de Ferrer. Pues eso es muy interesante porque un poco, ¿no?, las áreas que englobas bajo tu responsabilidad pues son áreas, en el caso de Ferrer, tremendamente estratégicas, ¿no? De hecho, bueno, vuestra estrategia, ahora nos contarás, ¿no?, pero está basada en una serie de pilares que realmente encajan mucho con esta área de responsabilidad, lo que también es interesante, ¿no?, en un momento en el que hay pues, mucho debate, ¿no?, sobre, oye, cuánto de estratégica es el área de personas dentro de las organizaciones. Bueno, pues también depende mucho de cuál sea la estrategia de esas organizaciones. Pero en vuestro caso, ¿no?, pues se da esa coincidencia, esa intersección que es muy interesante, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco, ¿no?, de Ferrer, cuál es su estrategia, cuál es Sí, os esa cuento. cultura, de dónde viene? Vale, os explico. A ver, Ferrer nunca ha sido lo que es en este momento, ¿no? Es decir, como todas las organizaciones transicionamos por momentos y por historias diferentes, sobre todo con organizaciones con una determinada, bueno, pues una determinada historia, ¿no? Entonces, a ver, Ferrer está inmersa y de hecho inició un proceso de cambio cultural hace aproximadamente unos 5 años y medio, ¿no? Y ese proceso de cambio cultural se inicia cuando, le iba a decir la palabra en inglés, pero cuando nombran a Mario Rovirosa, que es el actual CEO de la compañía, CEO de la compañía, ¿no? Y al final Mario lo que tiene muy claro es que lo que quiere es alinear los principios y valores del propietario de la compañía, que no sé si conocéis, que es Sergi Ferrer Salat, que es bueno, pues una persona muy conocida en Cataluña y muy conocida en Cataluña por su actividad filantrópica fundamentalmente. Y quiere alinear esa voluntad filantrópica y esa manera de entender las compañías, las empresas, a lo que realmente pasa en el día a día de Ferrer, de la empresa. Entonces, a partir de ahí, yo me incorporo en la compañía hace 4 años y medio, iniciamos un proceso, un viaje cultural para conseguir ese alineamiento de Ferrer Compañía con los principios que tiene Sergi Ferrer Salat sobre lo que tiene que ser una compañía. Básicamente, Sergi Ferrer Salat tiene una visión que no debería ser muy particular, pero que en el contexto en el que operamos es particular, ¿no? Es decir, él lo que cree es que las empresas tienen un claro papel en la construcción del mundo que queremos construir. Y el mundo que él quiere construir es un mundo con mayor igualdad de oportunidades. O sea, un mundo en donde, bueno, pues las empresas, más allá de generar recursos a un accionista o a un propietario, porque esta todavía sigue siendo una empresa privada, contribuyan en gran parte a la mejora de la sociedad y a la conservación del medio ambiente, básicamente. Entonces, con lo cual, toda la construcción de la cultura que hacemos hace 4 años y medio pivota en esos principios. De hecho, desde un punto de vista estratégico, la estrategia de la compañía actualmente únicamente tiene 3 ejes. Tiene un eje que se llama Great People, otro eje que es Livable Planet y el tercer eje que es Social Justice, ¿vale? Con un propósito, y es una compañía muy enfocada a propósito, y el propósito es nuestro baseline de marca, que es Ferrer for Good, es decir, Ferrer para bien y para siempre. Y la actividad farmacéutica no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para garantizar eso. Es un mundo donde más sostenible desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista social, es decir, donde haya mayor igualdad de oportunidades. Con lo cual, desde ese principio, desde esa visión, que es una visión que tiene muy clara el propietario y que es una visión que tiene muy clara el CEO, hemos construido la cultura, eso es claramente, hemos construido la cultura de la compañía y estamos construyendo, estamos haciendo que en los ejes de la toma, que para la toma de cualquier decisión, más pequeña o más grande dentro de la compañía, ese sea un driver fundamental por el cual las personas decidan qué hacer y qué no hacer, ¿vale? Te pongo un ejemplo, es decir, cuando hablamos de que nosotros llamamos a los empleados activistas, eso tiene que ver con percolar esa manera de entender el mundo en todos los procesos de decisiones. Cuando decidimos sobre si invertimos en una determinada maquinaria o no invertimos en una determinada maquinaria, más allá de los criterios puramente financieros, tienen que estar incorporados criterios, por ejemplo, de impacto medioambiental. O tienen que estar incorporados, todavía no estamos ahí, criterios de impacto social. Es decir, es cómo hacemos que esa estrategia se viva en cada uno de los rincones de la compañía.
Claro, no, es que es muy interesante porque, o sea, normalmente, digamos, de declaraciones de impacto positivo escuchamos muchas, ¿no? Hay muchas empresas pues, que dicen que se preocupan de estas cosas o tienen sus iniciativas de responsabilidad social corporativa, que es algo, bueno, pues que ya vemos que las empresas llevan, o algunas empresas, algunas que no hacen nada al respecto, pero hay muchas empresas que ya van haciendo cosas en ese sentido, pero quizá uno de los aspectos que, al menos para mí como observador externo, ¿no?, nos hacen más diferentes es que vuestra propia estrategia, ¿no?, estos 3 ejes estratégicos que tú contabas, son ejes trascendentes. O sea, no estamos hablando del negocio, no estamos, o sea, estamos hablando del negocio sí, pero del impacto que tiene el negocio. Estamos hablando de justicia social, grandes personas, un planeta vivible. Déjame añadir una cosa, es decir, porque en la parte de impacto creo que es relevante lo de hecho son amores y no buenas razones, ¿no? Y entonces, yo creo que uno de los hitos importantes que nosotros como compañía, o sea, más allá del compromiso, que es un compromiso firme, claro y real del propietario, del CEO de la compañía y de todo el comité de dirección, nos certificamos, recibimos la certificación de B Corp hace un año, ¿no? Somos la primera compañía farmacéutica española a certificarse. B Corp sabéis que es un proceso de evaluación súper intenso y lo que al final persigue es lo que te explicaba antes, ¿eh? Es decir, que el impacto no sea, como tú dices, solamente una parte de RSC, sino que el impacto, es decir, generar impacto positivo en la sociedad o en el contexto en el que operas, forme parte de tu negocio. Está claro que al ser una farmacéutica, ¿no?, pues hombre, hay un paciente al final, con lo cual hay una parte de negocio que ya únicamente por ser farmacéutica lo tienes, pero nosotros vamos un paso más allá. Es decir, cómo hacemos que, como tú dices, esos 3 ejes percolen en toda la organización y que definan nuestra manera de estar en el mundo. Es decir, que es muy fuerte, ¿no?, el comentario de tu manera de estar en el mundo tiene que ver con tu compromiso medioambiental y social, ¿no? Claro. En este proceso de cambio cultural, habéis visto también como una especie de cambio en el tipo de gente que atraéis a la Absolutamente. compañía. Sí, ¿no? Absolutamente. Y el nivel de engagement de la compañía, es decir, recientemente hemos hecho la encuesta de Great Place to Work y el nivel de orgullo de pertenecer a la compañía es altísimo, ¿no? Y eso lo ves, no solamente en empresas Great Place to Work, sino nosotros tenemos, por ejemplo, desde un punto para la comunicación de la estrategia, celebramos por meses de social justice, ¿no? Y ves el nivel de engagement en visitas a la intranet cuando publicamos una noticia de este tipo. Número de horas dedicadas al tema del voluntariado. Tenemos una plataforma de voluntariado donde cualquier persona de Ferrer puede hacer voluntariado en las propias fundaciones que tenemos o en actividades en paralelo que también anunciamos. Y el nivel de dedicación, o sea, el nivel de dedicación, del número de horas puestas a las actividades de voluntariado es altísimo, ¿no? Con lo cual, ya te digo, desde el punto de vista de métricas de engagement de los empleados con el propósito, es brutal. Uno, yo creo que la capacidad de atracción que tenemos en este momento, que creo que en gran parte se explica por la estrategia, es mucho más alto y seguramente el tipo de perfil que somos capaces de atraer es otro tipo de perfil diferente al que seguramente se siente atraído por otro tipo de compañías donde el propósito no está tan presente, ¿no? Yo creo que el concepto de propósito y el concepto de estrategia encaja muy bien en generaciones más jóvenes que las nuestras, aunque te sorprenderías. Es decir, después hay gente middle age, ¿no?, professionals, donde el hecho, o incluso gente acabando su carrera profesional, que vienen de grandes multinacionales y que lo que te dicen es que a mí lo que me interesa de Ferrer es el tipo de empresa que planteáis, ¿no? Donde al final no solamente está el shareholder que pide cada vez más y más beneficio, un propietario que quiere máxima rentabilidad, sino que al final vosotros apostáis por construir un mundo que es mejor, diferente, más justo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de atracción, desde el punto de vista de engagement, porque ya no hablo de retención, porque al final lo que me cuenta a mí es el engagement que tiene el empleado con la compañía, la diferencia es brutal. Claro. O sea, es que no tiene nada que ver. A mí me hace pensar, es que me ha resonado mucho una frase que has dicho, ¿no? La actividad empresarial como un medio y no como un fin, ¿no? Y es exactamente la misma frase
que decía el propietario de Patagonia, ¿no? Que hemos hecho un artículo recientemente y que también es otro de los ejemplos internacionales, ¿no? Es súper importante eso, ¿no? Es igual, lo que haces es una manera de generar recursos y de generar capacidad para realmente tener un impacto positivo en el mundo. Y claro, eso me hace pensar un poco cómo fue el encargo, ¿no? Porque tanto tú como el director general, ¿no? Hace relativamente poco que os incorporáis a la compañía y llegáis, hacéis unas entrevistas y van y te dicen esto, ¿no? ¿Cómo recibisteis ese encargo? No, a ver, no fue un encargo, yo creo que fue un encargo implícito, es decir, explícitamente el presidente no nos pidió eso, ¿no? Es decir, yo recuerdo la primera entrevista que hice con el presidente de la compañía, me quedaron claras, o sea, fue una entrevista súper diferente a cualquier entrevista que he hecho para cualquier otro proceso de selección en cualquier otra empresa, ¿no? Porque claramente él me explicó cuál era su visión de la empresa, cuál era su manera de entender la aportación social que tenía una empresa y cuáles eran sus valores, ¿no? Con lo cual, al final, el encargo no fue explícito de decir alinear la empresa con mis valores, sino que implícitamente yo creo que tanto Mario como yo creo que detectamos cuál era la fortaleza del discurso que él hacía. Se respiraba, ¿no? Sí, y entonces al final era simple, ¿no? Parece fácil, ¿no? Pero era simplemente, de verdad, era alinear la compañía con el propósito, con la visión ¿no? tan diferente, tan bonita también, ¿no? Que tenía el propietario. Entonces, yo creo que explícitamente no hubo, lo que te digo, no hubo un encargo, no, sino que al final también fue un redescubrimiento conjuntamente con los empleados. Es decir, nos dimos cuenta de la fuerza del propósito cuando redefinimos nuestra marca y redefinimos los valores de la compañía. Es decir, uno de los primeros proyectos que hicimos dentro de la transformación fue, oye, en esta compañía hay 10 valores que en este momento nadie cree, vamos a redefinir vamos a co-crear con los empleados cuáles son esos valores y cuál podría ser nuestro baseline, incluso de marca, ¿no? Entonces, lo alucinante fue que quedaron cuatro valores que resuenan mucho con nuestra cultura y lo alucinante fue ese Ferrer for Good. Y desde el Ferrer for Good y el tener muy claro que esto iba de propósito, empezamos a construir todo el resto, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido, ¿no? Yo creo, al final, la estrategia, yo creo que cuando miras hacia atrás eres capaz de unir puntos muchas veces, ¿no? O sea, pero que ha sido como una especie de descubrimiento que hemos ido haciendo en todo este proceso, teniendo muy claro lo que tú dices, es decir, que la visión, desde el propietario emanaba con tal fuerza, ¿no? Su entendimiento de la empresa y los valores que tenía que tener la compañía, que al final ha sido construir a partir de eso. Y vuelvo a decir, la riqueza también ha sido que hacerlo conjuntamente con los empleados. De verdad que no es no es que hable de la co-creación porque está guay hablar de co-crear, sino porque realmente cuando hicimos ese proceso nos dimos cuenta de que seguramente gran parte de los empleados estaban alineados con esa visión. Oye, y hablando de alineamiento, y en este proceso me imagino que a lo mejor también había personas que no comulgarían, ¿no? Con estos nuevos valores. Sí, a ver, teníamos sí, pero yo creo que con el cambio de CEO, todo aquel que no comulgaba con esos valores cantaba dentro de la organización, yeah, ¿no? Yeah. Entonces sí, efectivamente ha habido gente que no ha comulgado con esa cultura, a los que se les ha invitado a comulgar, porque al final es participar en algo mucho más grande, que es tu propio puesto, tu propia empresa. Ha habido gente que se ha enganchado y ha habido otra gente pues, que no lo ha hecho y que ha dejado la compañía, ¿no? Claro. No, pero en cualquier caso está claro que es un instrumento de alineamiento de primer nivel, ¿no? Ese propósito, esa estrategia, esos valores que luego, por otro lado, también os permiten, pues eso, que la gente actúe con más autonomía, ¿no? Pues ya sabemos cuáles son los criterios, a qué valores tiene que responder todo, cuáles son los ejes estratégicos. ¿Esto lo notáis también? O sea, ¿hay un reflejo, digamos, de estos valores en un mayor empoderamiento de las personas? A ver, sí, desde el punto de vista de culturas y desde el punto de vista de gestión de personas, y ahora os hablaré de más temas, aparte de todo el tema de gestión de personas,
El mensaje que siempre hemos dado es, esto va del binomio confianza-responsabilidad, que queda mucho más nice en inglés, que es trust and empowerment, ¿no? Entonces, desde ese binomio trust and empowerment, lo que hemos construido es que hemos construido todos los procesos de gestión de personas, ¿no? Y entonces, claro, cuando explícitamente también hablas de trust and empowerment, pues sí, claro, tenemos empleados mucho más empoderados porque saben también cuáles son los marcos del juego, ¿no? El campo de juego en el que tienen que jugar. Pero que además también explícitamente hemos trabajado mucho en eso desde el punto de vista como decía, de políticas y procesos, y también hemos trabajado mucho con los líderes de la organización para que eso ocurra en el día a día, ¿no? Es decir, tú puedes tener una gran estrategia con grandes valores, con estupendas herramientas desde el punto de vista de gestión de personas, que si no tienes a líderes alineados con esa nueva manera de gestionar equipos, pues no funciona, ¿no? Por lo cual ha habido una apuesta súper importante en todo el tema de formación de nuevos líderes o de liderazgo en la organización. Claro, porque bajando ya a lo que son prácticas concretas, ¿no? En el área de gestión de personas, estamos hablando de la formación de los nuevos líderes, etcétera. ¿Qué más cosas habéis hecho, ¿no? A la hora de transmitir o de llevar a cabo esa transformación cultural, ¿no? A través de cambios concretos en prácticas concretas de gestión de personas, ¿qué cosas destacarías? A ver, yo creo que desde el punto de vista primero, otra vez, yo creo que es importante, es decir, la estrategia la hemos co-creado con las personas. Es decir, lo primero que yo hice cuando me incorporé es hacer una encuesta hicimos Great Place to Work, no por salir en Great Place to Work, que ya sabíamos que no íbamos a ser un gran lugar para trabajar, sino para incorporar los inputs, es decir, para incorporar qué era lo más relevante para los empleados de Ferrer. Y a partir de ahí definimos una estrategia que pivotaba fundamentalmente en 4 ejes. El concepto Empowerment Trust, ¿no? Y aquí al final han derivado políticas como nosotros tenemos un modelo de trabajo que se llama Great Work, que está basado, por ejemplo, nosotros no hablamos del concepto de flexibilidad, sino que es un activity-based, es decir, en función de la actividad que tengas que hacer, vienes o no a la oficina. Y esto ha sido progresivo, ¿eh? Veníamos de un modelo antes de que yo me incorporara, donde la gente fichaba y donde si llegabas tarde el manager casi te llamaba la atención, a ese tipo de modelos, ¿vale? De forma, hemos transicionado, ¿eh? Porque, claro, las cosas no se cambian de hoy para mañana. Pivotábamos en la confianza-responsabilidad, pivotábamos, como te decía, en todo el tema de formación de nuevos líderes. Es decir, si al final queríamos empleados responsables, autorresponsables, que se autogestionaran, necesitábamos a líderes que gestionaran a la gente no desde la jerarquía, sino desde el desarrollo. Y al final definimos un nuevo modelo de liderazgo que lo que recoge son, ahora desde la perspectiva y viéndolo mirando hacia atrás, pues ahora seguramente es un modelo que es básico y que vamos a tener que reformular, pero que en aquel momento significó una revolución para los líderes, porque iba más de, oye, déjate de lo técnico, que para eso tienes un equipo, y dedícate también, sobre todo, a desarrollar a tu equipo, a comunicar de manera eficaz, a inspirar, a aprender, ¿no? Eso fue lo segundo, prácticas que hemos llevado a cabo. El tercer aspecto tenía que ver con organizaciones más, en aquel momento no hablábamos de liquidez, sino que hablábamos de organizaciones más lean, es decir, donde hubiera no las típicas jerarquías que a veces nos encontrábamos dentro de la organización, uno a uno, ¿no? Sino organizaciones más planas, donde si hablábamos de empowerment, el poder estuviera más distribuido. Y aquí, pues desde la revisión de nuestra estructura organizativa hasta, en este momento tenemos una cosa que es una PMO, que es una oficina de transformación, donde al final lo que impulsamos son que haya determinados proyectos estratégicos que se gestionen de manera transversal, con equipos que funcionan pues con metodologías ágiles y a veces no ágiles en función del proyecto, pero al final con líderes empoderados que resuelven temas estratégicos desde el punto de vista de compañía. Y el cuarto punto que parece evidente fue todo el tema de transparentar los porqués y para qué que hacíamos en la organización. Parece elemental, querido Watson, pero no lo era en aquel momento. Es decir, al final muchas veces la gente no entendía los criterios por los cuales tomábamos las decisiones y al final fue fijar cuáles eran criterios tan dolorosos como cuál era la estructura organizativa que teníamos en la compañía, ¿no? Es decir, por qué todo el mundo no se podía llamar director, por qué, ¿no? Algunas personas tenían coche, es decir, elementos muy, muy básicos que lo que fueron fue
dar orden, estructura, ¿no? A la organización. Entonces, pues desde ahí empezamos ahí, desde ahí hemos estado iterando. Yo creo que lo bonito de este proceso es otra vez que hemos co-creado con el empleado, es decir, al final esto no son herramientas que se han gestionado desde la torre de oro de marfil del corporativo de People, sino que hemos dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo en co-crear conjuntamente con el empleado y desde ahí seguimos evolucionando. Pues pasamos de modelos de performance a lo que estamos planteando ahora, que son modelos de contribución. Más donde al final ya no hay evaluaciones una vez al inicio del año y al final de año y evaluaciones que nos encorsetan a todos, sino modelos de feedback continuo. Nuevos modelos de liderazgo que ya no van de competencias, sino que van de grandes visiones donde la sostenibilidad está incorporada. Es decir, bueno, pues toda la evolución de ese modelo para acompañar, y esto no lo hacemos, o sea, más allá de la voluntad de impacto social, lo hacemos por la voluntad de que, y con el objetivo de acompañar al negocio en una relevante transformación que también está experimentando, ¿no? Es decir, en aquel momento yo creo, os diría que al inicio fue más alinear esa cultura y ponernos desde el punto de vista de gestión de personas a nivel de cualquier otra compañía farmacéutica para ser capaces de atraer al mejor talento. En este momento sigue yendo de lo mismo, es decir, sigue siendo ser capaces de atraer y enamorar al mejor talento que hay en la organización, pero también de acompañar a la organización desde el punto de vista de negocio hacia la investigación, la comercialización y la distribución de productos que son mucho más complejos de los que teníamos hasta el momento. Claro. O sea que al final se mezclan dos cosas, ¿no? Claro. O sea que... Oye, yo me imagino, Bea, que el camino, a ver, es verdad que contabais pues, con un propietario, con un director general, visionarios, que al final pues, todos estos valores y principios de los que hablas pues, son principios en general atractivos para mucha gente, ¿no? Que pueden inspirar a mucha gente a seguir este camino, ¿no? A abrazar este cambio, pero me imagino que también en el proceso pues, os encontraríais obstáculos, ¿no? ¿Cuáles dirías que son los principales obstáculos que os habéis encontrado en este tiempo que lleváis en este proceso de transformación y qué habéis hecho para gestionarlo? Sí, te hablo de mis propios aprendizajes también. A ver, yo creo que primero hay un tema de velocidad, ¿no? Entonces, cuando tienes, hay un tema de propias sinergias dentro de la organización que cuesta tiempo cambiar, ¿no? Entonces, y aquí solamente hay un ejercicio de lluvia fina y de consistencia por parte del CODIR, ¿no? Entonces, y por parte de todos los líderes a nivel organizativo. Claro, somos una compañía grande, entonces garantizar esa consistencia a todos los niveles no es fácil, ¿no? Entonces, pues eso es lo típico que te explican en cualquier escuela de negocios, ¿no? Pero cuando estás en una organización con una N determinada, garantizar que la consistencia llega a todos los rincones y que la estrategia llega a todos los rincones y que el empleado vive la misma experiencia en todos los rincones de la organización es complejo, ¿no? Y ahí es uno de los grandes retos que tenemos, yo creo, como organización y que tenemos que ir trabajando en los próximos meses, próximos años. Con lo cual, consistencia, el tema de velocidad, entonces, otra vez, por las propias inercias, yo creo que también hay que, incluso haciendo un proceso que ha sido súper colaborativo y súper co-creado con los empleados, hay que dar tiempo a digerir a la organización determinadas cosas, ¿no? Y yo creo que la velocidad de crucero que tenemos en este momento no es la velocidad, seguramente, que teníamos en el momento que yo me incorporé a los 2 años de estar trabajando en Ferrer. Yo creo que todo el tema de cambiar formas habituales de trabajar, lo que decía de las inercias, ¿no? El sector farmacéutico es un sector muy regulado, donde durante muchos años, y esta es una percepción de lo que es el sector, ¿no? Donde durante seguramente mucho tiempo lo que lográbamos eran criterios mucho más técnicos de mantenimiento, por lo que te digo, por un campo de juego muy, muy, muy regulado y donde el tipo de perfiles eran perfiles pues seguramente más fijadores, más de mucho más técnicos, más de detalle, y por la propia evolución del sector seguramente las organizaciones necesitamos esos perfiles porque son imprescindibles para garantizar toda la regulación, para garantizar toda la compliance del sector,
pero necesitamos también perfiles con una visión más amplia, más ágil, esos agile learners, que hay veces que nos cuesta, no solamente a la industria farmacéutica, pero en general que nos cuesta encontrar, ¿no? Con lo cual, bueno, pues el pivot tiene que ver otra vez con el tema de la velocidad, o sea, con la velocidad, con ser capaz de ajustar la velocidad de la organización a la velocidad que hay en el mercado, ¿no? Ese ha sido un gran reto y una gran dificultad, ¿no?, que hemos tenido y que seguimos teniendo, ¿no? Pero vuelvo a decir, creo que no es Ferrer, creo que son todas las compañías, ¿no? Porque, Bea, lo has hablado un poquito, pero ¿cómo aterrizáis este propósito, este activismo tan claro en lo tangible, ¿no? La retribución, o sea, ¿cómo le afecta al empleado, ¿no?, que en su día a día, cómo lo vive? A ver, mira, la definición de la estrategia del empleado activista, el empleado activista tiene 1 año, ¿no? Entonces, por ahora lo que hemos hecho es toda la parte de comunicación, ¿no? Toda la parte de, oye, cuando hablamos de Great Work, ¿en qué se vive en tu día a día? Pues se vive en que tienes que tener reuniones de feedback, que tienes que tener un determinado tipo de liderazgo, en que tienes que tener, en que apostamos por la formación continua, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en este año lo que estamos planteando es exactamente lo que tú dices, es decir, cómo destilamos de manera que el empleado en su día a día viva efectivamente ese activismo. Y eso tiene que ver, para mí no tiene que ver con políticas concretas, pero tiene que ver sobre todo, para mí, con la toma de decisiones. Es decir, cómo incorporamos, lo que os decía, determinados KPIs para la toma de cualquier decisión que tomemos dentro de la empresa. De manera que los aspectos vinculados con Great People, Livable Planet y Social Justice son al menos considerados. Porque a veces, es decir, yo creo que al ser una compañía B Corp, muchos de nuestros procesos, desde los procesos de fijación de precios, desde los procesos te hablo más puramente de negocio, pero vinculados con el mundo de personas, desde los procesos de reclutamiento, desde los procesos de formación, están impregnados de esa estrategia. Pero a mí me falta todavía y nos falta concreción, ¿no? Concreción en el sentido, por ejemplo, que garanticemos que todos los empleados reciben esa formación sobre nuestro papel en estar en el mundo. Es decir, que, por ejemplo, los líderes, más allá de estar valorados por su capacidad, yo no sé, de generar negocio, están evaluados también por su capacidad de generar negocio de manera sostenible. Es decir, es que al final estamos dando la vuelta a todos los conceptos clásicos que teníamos, incluso en el liderazgo, ¿no? Es decir, es cómo incorporamos, por ejemplo, los conceptos de sostenibilidad en la evaluación de los líderes. Cómo incorporamos los conceptos de sostenibilidad en la evaluación de los empleados. De momento, por ahora, por ejemplo, tenemos todo el proceso de detección de talento, donde la parte de estrategia es parte imprescindible en la identificación de talentos dentro de la organización. Claro. La parte de performance, el performance actual que tenemos, toda la parte de estrategia, muchos de los valores forman parte de la evaluación de la performance del individuo, ¿no? Pero al final yo creo que lo tenemos que hacer más grande, ¿no? Tenemos que hacer que no solamente la estrategia dé un color a muchos de los procesos, sino que forme parte fundamental de la definición de muchos de esos procesos. No sé si me explico, ¿no? Sí, claro. Digamos, ese es el gran reto que tenemos ahora, ¿no? Claro. Es el aterrizarlo, ¿no? Y meterlo en lo hard, ¿no? Total. Entonces, meterlo en lo hard. Cuando las cosas se fijan, ¿no? Entonces, ¿dónde lo tenemos? Lo tenemos, por ejemplo, en el plan de onboarding de los empleados. Pues también está toda la parte del empleado activista. Lo tenemos en muchos de los learnings, del campus de e-learning que tenemos dentro de la organización, pero para mí todavía le falta estructura. Tenemos que trabajarlo más y eso, incorporar la estrategia en todos los elementos vinculados con la gestión de personas y en la toma de decisiones. O sea que el reto que tenemos es grande. Entonces, ¿qué estamos trabajando desde el punto de vista de negocio? Por ejemplo, toda la evaluación de nuestros proveedores, ¿no? Toda la cadena de valor, y que en la cadena de valor todos los elementos vinculados a nuestra estrategia y que por lo tanto son relevantes para Ferrer sean también relevantes para los otros stakeholders con los que estamos trabajando. En este caso, la value chain.
Lo estamos trabajando desde el punto de vista de negocios con algunos de nuestros partners, que también es value chain, ¿no? Es decir, que en los partners que distribuyen nuestro producto en algunos países, toda la sensibilidad medioambiental, social y de personas esté reflejada del modo de sensibilización, porque no puedes obligar a nadie a un proveedor lo puedes obligar más o menos, y entre comillas, ¿no? Pero ¿cómo sensibilizamos a la cadena de valor con la que trabajamos de la relevancia de estos aspectos? Claro. Y ahora nos falta el seguirlo trabajando desde el punto de vista de cultura. Yo creo que desde el punto de vista de cultura lo que os digo es perfectamente identificable cuál es la estrategia y ahora hay que bajarla un paso más. Qué bueno. Sí, y ahora es el reto que tenemos para este año y yo creo que para los años siguientes. Oye, nos queda poco tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte, ¿no? Porque como se trata de ser activista, ¿cómo lleváis, digamos, el convencer a otros, ¿no? de que esto que estáis haciendo, tanto como empresa, como negocio, como desde el punto de vista de recursos humanos, cómo lo ves para convencer a otros, ¿no? de que se suban a este carro de la empresa como medio, no como fin, ¿no? A ver, el impacto que estamos teniendo es impresionante, ¿no? El impacto que estamos teniendo, vuelvo a decir, hacia adentro, desde el punto de vista de capacidad de atraer al talento, vuelvo a decir, no quiero hablar de retener, quiero hablar de comprometer al talento con nuestra organización. Y lo tienes en ratios en ratios de engagement que sacamos directamente de Great Place to Work, como en número de currículums aplicaciones que recibimos, ¿no? Yo cada vez que hablo de ¿no? Comparto lo que estamos haciendo en Ferrer, veo a personas ojipláticas, ¿no? Entonces, y no solamente veo personas ojipláticas, sino que tras muchos de esos eventos, mucha gente se me acerca preguntándome, explícame cómo lo estáis haciendo. A darte el currículum. A darme el currículum y a preguntarme qué estamos haciendo, y al final estamos aprendiendo a medida que caminamos, ¿no? en ese proceso. Estamos también con Barcelona, no sé si habéis oído hablar de la iniciativa Barcelona Más, que al final es la iniciativa que tiene Barcelona juntamente con la gente de Bicorp para hacer de Barcelona una ciudad de impacto positivo, ¿no? Entonces, bueno, Ferrer es uno de los sponsors de esta iniciativa. Mario se ha reunido con muchos de los empresarios relevantes que operan en Barcelona y so far so good, es decir, que somos capaces de no solamente hablar de esto como una ventaja competitiva para Ferrer, sino de involucrar a otras compañías no se trata de convencer, ¿no? Sino para compartir cuál es nuestra visión, nuestro modelo, nuestra manera de hacer y cuáles son los beneficios de eso, de convertirnos en compañías de impacto positivo, independientemente de que estemos certificadas o no de Bicorp, ¿no? Como Bicorp, sino que esto va de entender a las empresas como un actor relevante en el marco de juego social. Y por ahora creo que somos capaces de movilizar a algunas organizaciones para que se apunten a ese camino. Qué bueno. Pues muchísimas gracias, Bea. La verdad es que podríamos seguir hablando de este tema durante media hora más, pero bueno, lamentablemente el tiempo se nos echa encima. Espero que a todos los oyentes pues, esta conversación les haya resultado muy, muy inspiradora. Desde luego yo creo que para nosotros lo ha sido. Felicitaros por lo que habéis conseguido hasta el momento, daros mucho ánimo para el camino que os queda por delante y eso, ¿no? Ojalá pues cunda el ejemplo y cada vez veamos a más empresas, más empleadores, activistas siguiendo el camino pues, que estáis abriendo en Ferrer y en otras organizaciones. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Gracias.